Y te voy a invitar para que vayas al libro de Filipenses. Vamos a continuar en el capítulo número 2. Ya estamos a la mitad del libro, en el capítulo 2. Entonces, vamos a seguir nuestro estudio en esta mañana. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 19, Filipenses 2, verso 19 y hasta el 30. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Amén. No sé cuál sea tu perspectiva, pero me parece que en estos tiempos es difícil encontrar buenos ejemplos. Me refiero a personas a las que tú veas como un modelo a seguir. La mayoría de los ejemplos que tenemos ahorita, la mayoría de los ejemplos que los jóvenes tienen como un modelo a seguir, tiene que ver con artistas o con deportistas quizá, con gente que aparece en televisión o en las novelas, ¿no? Los jóvenes se identifican con él, se quieren cortar el pelo como Justin Bieber a lo mejor, o como los One Directioners, o no sé, la mayoría de los jóvenes están viendo modelos que son baratones, son chafones, es decir, es gente que básicamente es famosa o está en los medios por cuestiones triviales. Es difícil encontrar personas que te inspiren a seguirlas porque su vida sea un ejemplo verdaderamente de alguna virtud o de entrega o de dedicación. No digo que no los hay, digo que normalmente no son los más conocidos. Pablo, en estos pasajes que acabamos de leer, saca un poquito de onda, no sé si tú lo alcanzas a percibir, porque en la semana pasada estábamos en la gloria viendo al Señor sobre todos los nombres y estábamos viendo a Jesucristo y vimos su ejemplo y vimos cómo Pablo ahora nos manda que nosotros brillemos con esa luz de Cristo en medio de aflicción. Y luego de repente encontramos estas líneas donde Pablo está programando o está planeando su viaje. Y pudiéramos pensar que es algo bastante trivial, pero Pablo aprovecha estas líneas para que nosotros podamos ver cómo se ve la mente de Cristo, la actitud de Cristo en personas de carne y hueso. Si recordamos en el capítulo 2, en los versos 5 en adelante, Pablo nos dijo que debíamos de tener el mismo sentir de Cristo. Y pudiéramos pensar, como a veces pensamos, bueno, está muy padre ver la vida de Jesús, pero ¿cuándo vamos a ser nosotros como Jesús? Y Pablo lo que va a hacer es que va a tomar la vida de dos colaboradores suyos para mostrarnos que es posible en esta tierra, con personas comunes y corrientes, vivir una vida como la de Jesús, tener ese mismo sentir que hubo en Jesús.
Y Pablo entonces va a aprovechar la ocasión de ese viaje que está esperando hacer a la iglesia de Filipos para presentar como ejemplo, de alguna manera deliberada, a estas dos personas que bien conocía la iglesia de Filipos. Y comienza diciendo entonces en el versículo 19, espero en el Señor enviarlos, en el Señor Jesús dice, enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pablo le dice, mira, voy a enviarles pronto a Timoteo, no se los voy a mandar rápido, pero pronto se los voy a enviar, y lo voy a enviar con un propósito. Quiero mandarlo, dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de qué, de su estado. Pablo está escribiendo esta carta porque tenía una preocupación por la iglesia de los filipenses. Recuerden que sabía Pablo que había un ambiente hostil en la ciudad de Filipos y los filipenses estaban siendo animados por Pablo para que se mantuvieran firmes en la fe, que vivieran de una manera digna del evangelio, que arreglaran sus diferencias. Y Pablo, estando en Roma, estando lejos, estando encarcelado, tiene esa preocupación y dice, voy a mandar a Timoteo porque quiero saber cómo van. Quiero saber que van avanzando. Estoy confiando en que el Señor va a seguir haciendo esa obra en ustedes, como lo dijo en el capítulo 1. Sé que el Señor está trabajando, entonces quiero encontrar gozo, quiero tener buen ánimo de saber que van progresando. Y Pablo, después de que da la razón por la cual quiere enviar a Timoteo, responde a la pregunta, ¿por qué va a enviar a Timoteo? Y en los siguientes versículos comienza a describir la recomendación de Timoteo. Ahora, en la antigüedad, cuando tú enviabas una carta, normalmente hacías una recomendación de la persona que la llevaba a entregar. Y aquí Pablo, aunque Timoteo no va a llevar la carta, comienza a hacer una recomendación del carácter de Timoteo. Y dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. La primera cosa que dice Pablo de Timoteo es que Timoteo comparte el mismo sentir que tiene Pablo. Algo que Pablo ha estado insistiendo. Si tú te acuerdas en el capítulo 2, en el verso 2, dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pablo acaba de decirles a la iglesia en Filipos que el egoísmo, el orgullo, tiene consecuencias eternas. Y los anima para que no hagan nada por egoísmo ni por contienda. Y decíamos que hacer algo, incluso en el ministerio, donde lo que estés buscando es ganar adeptos, ganar seguidores, tiene repercusiones en la eternidad, destruye a la iglesia. Y Pablo había estado enfatizando la necesidad de tener el mismo sentir y de estar unánimes. Y les dice, todo tienen que hacerlo sin murmurar y sin contender. La murmuración es enemiga de la unidad. Y la contención, pues no tengo que decirlo, también. Y Pablo dice, esto que les he pedido en Timoteo es una realidad. Timoteo tiene el mismo ánimo, el mismo sentir que yo. Y no solamente eso, dice en el verso 30, verso 20, dice, y que tan sinceramente se interese por ustedes. La primera razón entonces por la que Pablo está enviando a Timoteo es porque comparte el mismo sentir de Pablo. Tiene un interés genuino por el bienestar de los filipenses. Y eso es lo que Pablo ha estado pidiendo. Esa es la manera en que Timoteo refleja el mismo sentir de Cristo. Está interesado en los demás. Y decíamos que servir verdaderamente implica ver las necesidades de los otros, no las de nosotros solamente. La segunda cosa, dice allí, en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La segunda cosa
nuevamente, Pablo lo había mencionado en versículos anteriores, en el versículo 4. Timoteo no estaba buscando su propio beneficio. Timoteo estaba viendo el beneficio de los demás. Y decíamos otra vez que es lo natural que nosotros como seres humanos siempre veamos por nuestras necesidades. Te da hambre, llegas a tu casa, hay 3 rebanadas de pizza y son 4. ¿Y qué es lo que haces? Dices, ¿sabes qué? Vamos a dividirlo en partes iguales. No sé si tú lo hagas así. Yo corro primero antes de que lleguen los demás y me como una entera por lo menos, ¿no? Y le dejo, esa ya la pueden dividir entre los demás. Porque siempre la naturaleza en el hombre es ver por nosotros. Eso es lo natural. Tú lo ves en los bebés, lo ves en los niños y lo ves en los adultos. Normalmente estamos preocupados por nuestro bienestar, por aquello que nosotros necesitamos. Pero dice Timoteo, no es así. Timoteo ve por las necesidades de los otros. Es curioso porque si tú te fijas, dice el versículo 21, que Timoteo no busca lo suyo como los demás. Él busca lo que es de Cristo Jesús. Y de alguna manera lo que Pablo está diciendo es que los intereses de Jesús están relacionados con los intereses de los demás. ¿Sí lo puedes ver? Servir a Jesús es servir a la gente. Cuando estamos sirviendo a otros, estamos sirviendo a Jesús. A lo mejor tú habías imaginado que el servicio a Dios era muy específico. Yo nada más tengo que hacer aquello que beneficia a Dios. La Biblia nos enseña que cuando tú sirves a otros, estás sirviendo al Señor. Y aquí lo que está diciendo básicamente es eso. Timoteo, no como otros, dice Pablo, no dice quiénes, pero Pablo dice ahí en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Quiénes serían todos? ¿Los hermanos en Roma? Aquellos que estaban contendiendo con él, que decían, pues mira, vamos a predicar el evangelio, pero tú estás allá y nosotros estamos aquí haciendo una campaña y mira, las iglesias están creciendo y tú estás en el bote. Y Pablo decía, no le haces, lo hacen por contienda, pero yo me gozo porque Cristo es predicado. No sabemos si sea ellos, no sabemos si había otras personas que quizá podían haber ido a entregar la carta o hacer este viaje en lugar de Timoteo y no quisieron. No lo sabemos, simplemente sabemos que Pablo está comparando la actitud de Timoteo con otros creyentes. No sabemos quiénes, pero dice, a diferencia de todos los demás que buscan por sus propios intereses, él busca lo que es de Cristo Jesús. Esa sería su segunda calificación. Primero, comparte el mismo sentir. Segundo, no busca sus propios intereses. Y tercero, en el verso 22 dice, pero ya conoces los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ahora, la frase que usa allí cuando dice, ya sabes sus méritos, ya conoces los méritos, la palabra básicamente significa el carácter que ha sido probado. Y esa sería la tercera calificación o la tercera característica que Pablo está mostrando de Timoteo, que tiene un carácter probado, tiene un carácter que está entero, tiene entereza de carácter. Quizá en la nueva versión internacional te queda un poquito más claro el concepto que en Reina Valera, pero la idea es esa. Pablo conocía a Timoteo. Tú lees en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo durante su viaje misionero conoce a este joven. Y Timoteo lo invita a Pablo, pero le dice, ¿sabes qué? Como tú tienes ascendencia griega y vamos con los judíos, pues Timoteo, vamos a tener que circuncidarte, ¿no? Entonces, Timoteo permite ser circuncidado para no escandalizar a los judíos. Comienza a trabajar con Pablo, pasan años donde Timoteo está trabajando con él en diferentes lugares. Sabemos que Pablo lo llama después y lo deja como su representante en la iglesia de Éfeso. Y tú puedes ver a través de las diferentes cartas cómo Timoteo va apareciendo en ellas mencionado por Pablo. Ahora, es importante porque Pablo sabía la importancia del carácter en el servicio cristiano. De hecho, Pablo cuando le escribe a Timoteo y le da las calificaciones, las características en primera de Timoteo 3, si vas para allá, describe que es importante escoger a las personas que van a servir.
Dice el capítulo 3, verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y mira el verso 6, no un neófito, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. Es importante, Timoteo le dice, que escojas una persona que no sea alguien nuevo, que tenga probado su carácter. De hecho, después habla también que tiene que ser probados por un tiempo para que empiecen a servir. Timoteo había sido probado en su carácter, había estado en aflicción, había estado en el servicio. Pablo lo había visto, lo conocía. Y Pablo por eso dice, hey, no tengo que hablar, ustedes saben el carácter que él tiene. Ustedes saben de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido, de lo que ha padecido. De hecho, a través de las diferentes cartas y particularmente cuando le escribe a Timoteo, Pablo lo anima a que corrija lo deficiente en la doctrina, le pide que sea ejemplo a pesar de que es joven, lo anima a que enseñe las escrituras, le pide que guarde, que cuide la verdad del evangelio. E incluso en el libro de Hebreos, capítulo 13, hay una mención a un Timoteo. Algunos piensan que es el mismo Timoteo, donde se menciona que está siendo liberado. Y algunos especulan que incluso fue también encarcelado, al igual que Pablo. El asunto es que Pablo conocía bien a Timoteo, sabía de su carácter. Y por eso lo está recomendando y le dice, hey, que es curioso porque todavía no lo mandaba. Y le dice, les voy a mandar pronto a Timoteo. Y lo voy a mandar porque tiene el mismo sentir que yo, está interesado genuinamente en ustedes, porque no busca sus propios intereses y porque tiene un carácter aprobado. Ustedes saben que tiene un carácter completo. Pablo lo que está diciendo básicamente es que Timoteo era alguien que reflejaba el carácter de Cristo. Ahora, si nosotros tomamos lo que Pablo había hablado de Jesús, en Timoteo podemos ver ese tipo de persona que genuinamente está interesado en los otros. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que como Jesús no aprovecha sus beneficios para beneficiarse él o para sacar provecho él, sino que está pensando en los demás. Alguien que de alguna manera estaba siempre buscando servir a otros. Y esa es la descripción que vemos allí de Timoteo. Ahora, el nombre Timoteo significa el que adora a Dios. Está chido el nombre, ¿no? Está mejor que Epafrodito, ¿no? Por lo menos. Ahora, Epafrodito, el nombre está cool. O sea, si sabes el significado, está chido. Epafrodito significa atractivo, guapo. Epafrodito era griego. Ahora, Pablo acaba de decir, Timoteo, no te lo voy a mandar todavía, pero luego dice allí, si vas nuevamente a Filipenses, dice el versículo 23, así que a Timoteo, espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, Pablo les dijo, no se los voy a mandar a Timoteo todavía, hasta que vea qué va a pasar conmigo. Pablo tenía la esperanza de que pronto iba a salir libre. Entonces quería mandarles la noticia, una buena noticia, de que ya se estaba arreglando el asunto para que la iglesia en Filipos se alegrara. Acuérdense que los filipenses estaban preocupados por Pablo y por eso le mandaban para sus necesidades. Le habían mandado a Epafrodito con una lana, ¿no? Para que lo ministrara, para que le sirviera. Y les dice a Timoteo, todavía no se los voy a mandar hasta que vea cómo van mis asuntos. De hecho, dice Pablo allí, en el versículo 24, confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Esa es la confianza de Pablo. Estoy esperando a que me resuelvan aquí para ir con ustedes también. Así de que Timoteo todavía no se los voy a enviar. Pronto, pero todavía no. Y luego dice el verso 25, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. Timoteo todavía no, Epafrodito sí. Ahora, Epafrodito, el nombre, como les dije, significa
amable, atractivo. Y Epafrodito, los estudiosos asumen que era de la iglesia de Filipos, es decir, era filipense también. De allí de la iglesia, junto con otros hermanos, le habían dado la ofrenda para llevarla a Pablo. Pablo estaba, acuérdense, en el botiquín, le dieron coyotas y le dieron unos billetitos y todo para que fuera y ayudara a Pablo mientras estaba en prisión. ¿Por qué? Porque en esa época no era como ahora. El gobierno, vamos a decir, no estaba necesariamente al pendiente de los prisioneros. La familia, los amigos cercanos son los que se encargaban de llevarle la pasta de dientes y de llevarle su cepillo y todas las cosas. Entonces, Pablo, estando encerrado en Roma, la gente que estaba cuidando de él era la gente de la iglesia de Filipos. Entonces va Epafrodito, pero Pablo le dice, a él se los voy a regresar rápido. Y mira cómo se expresa Pablo de Epafrodito. Dice, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Usa tres términos. Primero, hermano. Pablo normalmente se dirige a la iglesia como santos o como hijos o como hermanos. Pero aquí lo está usando de una manera especial, con afecto. Es mi hermano, es mi brother, la neta, si es mi brother. Epafrodito es mi carnal, ¿no? Somos hermanos. Lo está usando de una manera afectiva. De hecho, no solamente dice que es su hermano, sino es su colaborador. La palabra básicamente es alguien que trabaja a su lado, un sunergos, es la palabra de donde viene sinergia, de dos que trabajan, dos o más que trabajan en equipo. Y dice, ¿sabes qué? Él es mi colaborador. Él no solamente es mi brother, sino que es mi equipo. Ha estado conmigo trabajando. ¿Para qué? Trabajando por el Evangelio. De hecho, Pablo en Romanos 16 menciona más colaboradores. De hecho, menciona un chorro. Pero aquí está hablando específicamente de Epafrodito. A Epafrodito se los voy a mandar. Y lo curioso es que si él venía de Filipos, no había necesidad de que Pablo mandara una carta de recomendación. Pero Pablo está encargándoles un cuidado especial para Epafroditas. Y ahorita vamos a ver por qué. Epafrodito. Dice aquí, es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. ¿Alguna vez alguno vio la serie Band of Brothers de la Segunda Guerra Mundial? Levanten la mano. Ok. Hermanos de la trinchera, ¿no? Es como lo traducen. Y tú ves ahí la forma en que los soldados se cuidan, ¿no? Hay una escena donde va un pelotón en la nieve en bastón y es una de las batallas más difíciles que tuvo ese pelotón porque estaba el invierno, nieve, neblina y van caminando y siempre ponen a uno adelante, ¿no? Nadie quiere ir adelante, pero siempre a los nuevos ahí los echaban. Iba adelante este soldado y cuando van caminando están unos montículos de leña, le dan un balazo en el buche, el puro pescuezo, y cae y se empieza a desangrar. Y tú dices, ¿qué posibilidades hay de que sobreviva? Muy difícil. Pero están todos hechos pelota ahí abajo, a un lado de los troncos, porque quieren ir a rescatarlo. ¿Por qué? Porque es uno de ellos. Y esa idea es la que Pablo tiene en mente cuando dice, mi compañero de milicia. Esa idea de que no lo voy a dejar abajo en la batalla. Epafrodito, como muchos otros, no solamente colaboraban en la obra de Jesús, no solamente eran hermanos porque tenían al mismo Padre, sino también porque peleaban la misma batalla. Nosotros también, hermanos, somos hermanos no porque es más fácil decir hermanos que aprenderte el nombre. Hermana, ¿cómo está hermana? Hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se llama? El hermano de azul, no sé, pero es el hermano de azul. Sí, no es por eso, es porque genuinamente somos hermanos. Si tú has recibido a Cristo Jesús, eres adoptado como hijo de Dios y entonces somos una familia en Cristo. Ahora, a veces sí suena así como medio un cliché, ¿no? Vas con los hermanos. De hecho, a mí no me gustaba decir hermanos, pero ahora lo digo genuinamente, hermanos. Y además es más fácil que el nombre, ¿no? ¿No es cierto? El asunto, Pablo veía así a Epafrodito. Dice, ¿sabes qué? Es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de guerra, mi compañero de batalla.
Pero no solamente eso, Pablo sigue alabando a este hombre. Dice allí en el mismo pasaje, dice en el verso 25, su mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahora, decir que es un mensajero no suena nada espectacular. Si tú recuerdas, como dije ahorita, la iglesia de Filipos mandó a Epafrodito con la ofrenda, salud, para Pablo. Pero Pablo está usando la palabra apóstol. Básicamente es su apóstol, que significa su enviado. Ahora, Pablo no estaba diciendo que él era un apóstol como Pablo. No era un apóstol en el mismo sentido. Simplemente está usando una palabra que tiene esa connotación. Alguien que es enviado con un mensaje. Entonces, si de repente alguien te dice, yo soy apóstol, pues créele, a lo mejor te fue y te dio un recado, es el apóstol, ¿no? Pero no en el sentido del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de aquellos que estuvieron con Jesús. Pero nuevamente Pablo está aprovechando para exaltar o para reconocer a Epafrodito y le dice, hey, Epafrodito también es el apóstol que ustedes enviaron, es el enviado que ustedes le encargaron esta encomienda. Y aparte también dice, es el ministrador o el ministro, el liturgos que está en lugar de ustedes atendiendo mis necesidades. Esta palabra se usa, por ejemplo, de manera común, se usaba de un funcionario del gobierno. El ministro era alguien que trabajaba para el gobierno y tenía un cargo público. Pero en la iglesia se usaba, por ejemplo, de Cristo. En Hebreos 8:12, Cristo es el que está ministrando el santuario, es el ministro, es esta misma palabra. Los ángeles son espíritus ministradores, se usa la misma palabra, por ejemplo, en Hebreos 1:7. Pablo, el mismo como ministro del evangelio, se pone como en esta función de sacerdote o de siervo. Y Epafrodito representaba a la iglesia de Filipos. No podía ir toda la iglesia a servir a Pablo, pero habían enviado el apóstol como ministro en lugar de la iglesia. Este hombre estaba allí sirviendo a Pablo en representación de la iglesia de los filipenses. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok, entonces Pablo dice, es mi hermano, es mi colaborador, mi compañero de milicia, el mensajero y el ministro que ustedes me han puesto aquí. Por todo eso que Pablo dijo, dice en el versículo 26, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. ¿Cuál es el punto? Pablo les dice en el verso 25 que tuvo por necesario enviar a Epafrodito. Lo tuve que enviar. ¿Por qué? Porque tenía un gran deseo de verlos a todos ustedes. Epafrodito estaba llorando, quiero regresarme a Filipos, ¿no? Estaba angustiado. ¿Por qué? Porque dice que cuando había llegado allí con Pablo, enfermó. Dice que el verso 26 se había enfermado y estaba angustiado porque en la iglesia de Filipos sabían que estaba enfermo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, algunos dicen que como iba con otras personas a entregar la ofrenda a Pablo, probablemente, dice, se había enfermado en el camino. Ahora, en aquella época te podías morir por comerte un dogo en la uni. O sea, ahí no había Pepto-Bismol, no había Imodium, no había, ¿sí me explico? O sea, te podías morir de cualquier cosa. No te llevaban al CIMA o a la Cruz Roja o a la San José. Ahí te enfermabas y, pues, como decían, no, pues dale un té, ¿no? Cósale algo, ¿no? El caso es que no había los avances y tampoco tenían acá como que un mensaje. ¿Saben qué? Se puso mal Epafrodito, pero no se preocupen, ahí la lleva. No, dice que llegaron allá. Él estaba enfermo y probablemente los compañeros regresaron con la noticia a la iglesia de Filipos y le dijeron, oye, está mal Epafrodito, se me hace que no llega Navidad, ¿no? Guarden el plato, ¿no? Entonces pensaron que iba a morir y dice allí que Epafrodito estaba angustiado, quería regresar para que vieran que no se había muerto, para que supieran que estaba bien. Y dice, tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado.
Qué cosa, ¿no? Estaba preocupado porque ellos estaban preocupados por él. Él estaba preocupado por ellos porque ellos estaban preocupados por él. Dice, necesito ir a decirles que estoy bien. Y Pablo dice, se los voy a mandar urgentemente para que lo vean. Luego dice allí, verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué loco. Fíjate, dice, sí estuvo enfermo, de verdad estuvo enfermo, a punto de morir. No sabemos de qué, pero dice, Dios tuvo misericordia de él. Y Pablo dice, qué bueno que Dios es un Dios misericordioso, porque no solamente tuvo misericordia de él porque vivió, sino también tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Pablo también estaba angustiado porque este hombre estaba enfermo. Y dice Pablo, Dios no permitió que viniera tristeza sobre tristeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo estaba Pablo en su situación, humanamente hablando? En tristeza. Estaba en la cárcel. Y aunque ha hablado mucho del gozo, precisamente esa es la definición del gozo. El gozo no es porque no haya tristeza, no es porque no haya problemas. El gozo es a pesar de los problemas. Y lo que está diciendo Pablo es, Señor, gracias porque eres misericordioso, porque le perdonaste la vida a él y porque no me añadiste otra tristeza más. La definición de gozo no es que todo está bien y Pablo estaba con una sonrisa y se le hicieron patas de gallo, así como, ¿no? De estar sonriendo. No, Pablo estaba en tristeza y Pablo dice, y me hubiera puesto muy triste si se muere Epafrodito. A veces los cristianos pensamos que si alguien se muere, dice, no importa, hombre, si lo vas a ver en el cielo, ¿por qué lloras? No es así. No es así. El que alguien muera sigue causándonos dolor. No queremos separarnos de las personas que amamos. Sufrimos, pero con esperanza. Sufrimos, pero con certeza de que eso no es el final. Pero Pablo dice, Dios, gracias porque no me añadiste otra tristeza. No porque Pablo estaba de vacaciones. Pablo estaba sufriendo, pero eso no le impedía mandar que ellos se gozaran. ¿Cómo dice el último versículo de la semana pasada? 18 dice, y asimismo, gócese y regocíjense también ustedes conmigo. Pablo estaba loco, ¿no? Por algo le está diciendo, no me añadas tristeza sobre tristeza. Bueno, o estás gozoso o estás triste, las dos cosas. Puedes estar gozoso en la tristeza. La situación no te hace feliz, la situación es incómoda, es dolorosa, pero estoy gozoso porque sé, como Pablo, en su caso, que es por causa de Cristo, que es porque estoy siendo obediente al Señor, que es porque estoy haciendo aquello que agrada al Señor. Y ahí puedo estar gozándome, porque sé, como decíamos ahorita, que en el cielo tengo eterna posesión. Sé que aquí puedo sufrir, porque sé que allá tengo una posesión eterna. Porque sé que las cosas que hago aquí están repercutiendo en la eternidad. Porque sé las decisiones que estoy tomando aquí son para que en la eternidad tengan un peso de gloria mayor que cualquier sufrimiento que pueda experimentar acá. Y Pablo dice, gracias Dios porque tú eres misericordioso. En esa ocasión dice, te doy gracias porque tuviste misericordia, no solamente de Epafrodito, porque no se murió, sino de mí, porque me evitaste una pena más. ¿Sí captamos la idea? Y luego dice el verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Pablo está dando básicamente una instrucción, recíbanlo bien, recíbanlo con gozo. Y les dice, se los envío con urgencia para que cuando lo vean se alegren,
yo esté menos preocupado, no vayan a regañarlo, por favor. Imagínense, Epafrodito regresa y le dice, oye, ¿por qué te tardaste tanto y dejaste solo a Pablo? Dice, hey, lean la carta, recíbanlo con gozo, vean lo que ha hecho, recíbanlo con alegría, hónrenlo y honren a todos los que como él están sirviendo al Señor, a todos los que como él están exponiendo su vida por otros, por causa del Evangelio. Recíbanlo con gozo porque él estuvo sirviendo como si ustedes estuvieran aquí. Y Pablo es lo que está pidiendo, recíbanlo. Ahora, es importante que seamos agradecidos, es importante que honremos a las personas que están sirviendo al Señor. Y yo hago un paréntesis y doy gracias a cada uno de ustedes que ha estado dispuesto también al servicio, a cada uno de ustedes que está poniendo su vida, o por lo menos deja las novelas, ¿verdad?, para servir, o deja las cosas que tiene que hacer para servir a los demás. ¿Saben? Nosotros no podemos pagarles, pero el Señor sí. Y el Señor no se olvida de la obra que han hecho para Él. Pablo entonces lo que está diciendo es, aquí está Epafrodito, que otra vez, si recuerdas la actitud de Cristo, ya vimos que Timoteo, al igual que Cristo, tenía esa actitud de pensar en los demás, de verdaderamente servir a los otros, no por sus propios intereses, sino por el bien de los demás. Pero ahora tenemos a Epafrodito como el ejemplo de aquel que se humilla para servir a otros y es obediente. ¿Hasta qué tipo de obediencia? Hasta la muerte. Puso su vida en peligro por servir a otros. ¿Te fijas? Nuevamente, Pablo en su mente estaba escribiendo estas cosas, inspirado por el Espíritu Santo, pero no las estaba escribiendo solamente para que supiéramos sus planes de viaje. Estaba usando personas de carne y hueso para que viéramos que es posible que seres humanos como tú y como yo, torcidotes como estamos, vivamos una vida como la de Jesús. No porque nosotros seamos capaces por nosotros mismos, sino porque Dios está obrando en nosotros y Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, para cumplir sus buenos propósitos. Dios puede usar personas ordinarias, de hecho, usa solamente personas ordinarias. Si eres una persona extraordinaria, entonces no necesitas a Dios, tú puedes hacerlo solo. Pero Dios usa personas débiles, frágiles, falibles como tú y como yo, para mostrar que a través de nosotros el poder de Dios puede manifestar una vida semejante a la de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos más como Cristo. Dios quiere que tu carácter y el mío sean parecidos al de Jesús. Que no estemos tan preocupados por nuestros asuntos y por las cosas que son importantes para nosotros, sino que podamos ver por las necesidades de los demás y que podamos ver genuinamente por el bien de otros. Los intereses de Jesús, los intereses de Cristo. Epafrodito entonces es ejemplo de obediencia en el servicio al grado de poner la vida por otros. Ahora, tanto uno como el otro, tanto Timoteo como Epafrodito, son un ejemplo vivo entonces de lo que significa tener el sentir de Cristo. Y esa es la idea. Y grábatela, o si no estás apuntando, es posible seguir el ejemplo de Jesús. ¿Te imaginas Pablo diciendo, mira, haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo? Y luego se iba al cuarto y se atacaba de la risa. No, ¿cuándo? ¿Cuándo una persona en su propio esfuerzo va a poder vivir como Jesús? Nunca. Pero Pablo escribe esto porque sabe que tenemos a un Dios que es todo suficiente y todopoderoso para trabajar en nuestra vida de tal manera que podamos vivir y seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, quiero que armemos este panorama, es un ejercicio mental, pero viendo a Jesús que se despojó de sus privilegios y tomó la forma de hombre, y estando en condición de hombre se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vemos la actitud de Timoteo, Timoteo
ha escuchado el mensaje de Pablo, sabe lo que significa la unidad, esa que Pablo menciona en el capítulo 2, leímos ahorita verso 2, y tiene el mismo sentir que Pablo. Ahora, Pablo ha animado a los filipenses en el versículo 4 del capítulo 2 a no buscar sus propios intereses, sino los de los demás. Timoteo, nos dice aquí Pablo, que está buscando los intereses de Jesucristo, no sus propios intereses, de la misma manera que Jesús se despojó de sus privilegios pensando en los demás. Como Jesús, el mismo Timoteo se convirtió en un esclavo del Evangelio. Si tú recuerdas la presentación de Pablo en Filipenses 1:1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Voluntariamente Timoteo escogió convertirse en un esclavo, en un siervo del Evangelio, al igual que Jesús se humilló para ser un siervo. Luego, si vemos Epafrodito se convirtió en un siervo de Pablo. El versículo 25 dice que Epafrodito estaba para ministrar las necesidades de Pablo. Epafrodito entonces se hizo siervo, y de la misma manera que Jesús fue obediente hasta la muerte, dice Pablo que Epafrodito estuvo dispuesto, de hecho expuso su vida por la causa de Cristo. Por ello Pablo está escribiendo a la iglesia y le dice: recíbanlo y hónrenlo, porque él estuvo dispuesto a servir en obediencia sin importarle su vida. Esa es la actitud de Cristo, si la viéramos en gente de carne y hueso. Estar dispuestos a obedecer, estar dispuestos a servir, hacerlo sin pensar en nuestros propios intereses, sino en los de los demás. Y dice, dispuesto a exponer su vida. Ahora, honestamente no quiero exponer mi vida. Señor, no me des el privilegio del martirio. No, estoy contento con ser un siervo promedio, pero no me mandes a morir. Aquí entre nos. Eso es lo que honestamente pido. Digo: Señor, tú sabes que soy muy llorón, por favor, no me hagas esto. Pero ¿hasta qué grado estarías dispuesto si el Señor te llama? Si el Señor nos ha puesto aquí para servirnos unos a otros. No te digo que mueras por nosotros, pero estamos dispuestos por lo menos a quitar nuestros intereses para ver por los intereses de Jesús. Estamos dispuestos a sacrificar la novela o lo que sea tu deleite para poder servir a los intereses de Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo y diciendo: hermanos, sí se puede. Timoteo era un hombre como tú y como yo. Epafrodito hasta tenía un nombre extraño, pero era un hombre de carne y hueso. Dios trabaja en ti y en mí para hacer esto posible. Seguir a Cristo es someternos para ser transformados a su imagen. Y tenemos a estos dos hombres como evidencia de que Dios no pide algo que con su ayuda no podamos hacer. Dios no está pidiendo nada extraño. Lo único que tenemos que entender es que es Él el que lo hace. Es Él el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ya dijimos eso. No significa que me voy a sentar a esperar que Dios me cambie y cuando ya me sienta como Timoteo me voy a levantar a servir. Ni tampoco que voy a correr y decir: soy Timoteo, no, ábranse. No. Significa que Dios está trabajando en mí y que yo estoy colaborando en lo que Dios está haciendo. Pero es Dios el que hace la cosa. Es Dios el que hace la obra. Otra vez, tenemos la evidencia de que Dios no nos pide nada que con su ayuda no podamos hacer. Podemos hacerlo porque el Señor está con nosotros. Amén. ¿Oramos? Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque podemos entender que eres tú el que hace la obra en nosotros, Señor, y podemos estar seguros de que para ti no hay nada difícil. Señor, tú lo haces a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades,
a pesar de nuestras fallas, a pesar, Señor, de nosotros mismos. Y tú eres poderoso para convertirnos en instrumentos útiles en tus manos, para que otros sean edificados, para que otros sean bendecidos, Señor. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos. Si algo queda claro, Señor, es que sin ti nada podemos, que necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos moldees, que tú nos lleves adelante y sigas transformándonos, Señor, para ser más como tú. Queremos darte gloria, Señor. Queremos que las personas puedan ver que hay esperanza, Señor, porque nosotros, al igual que ellos, estamos necesitados y hemos encontrado en ti la satisfacción, la plenitud. Hemos encontrado todo aquello que nuestra alma anhela y necesita. Ayúdanos a entender esas palabras de Pablo, que podamos ver que para nosotros como creyentes el vivir es Cristo. Señor, que lo que vivamos ahora en la carne podamos vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Muchas gracias, Señor. No nos dejes como estamos. Sigue cambiándonos, Señor.